Hola, en este vídeo vamos a resolver un circuito mixto. Vamos a responder a las preguntas que nos pide en cada caso. Bueno, como veis aquí, este circuito es mixto porque aquí tenemos dos resistencias en paralelo y estas dos junto con la primera están en serie. Es un circuito mixto. Bueno, lo que vamos a hacer es primero juntar todas las resistencias para calcular la resistencia equivalente. Es lo primero que nos pide, calcular la resistencia equivalente de este circuito mixto. Los datos iniciales son las resistencias y la diferencia de potencial del circuito. Estos datos los he obtenido después, ahora lo veremos al final del vídeo. Tenemos que calcular primero la resistencia equivalente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a juntar estas dos que están en paralelo y luego la resistencia equivalente de estas dos la voy a juntar con esta que ya estará en serie. Vamos a hacerlo paso por paso. Bueno, primero vamos a calcular la resistencia equivalente de estas dos. Como están en paralelo, pues ya sabemos que tenemos que usar esta fórmula para la resistencia equivalente en paralelo. Bueno, la resistencia equivalente de R2 y R3 la voy a llamar R23. La calculamos de esta forma: 1 partido de R23 es igual a 1 partido de 20 más 1 partido de 5. Estamos usando esta fórmula cuando las resistencias están en paralelo, recordad. Bueno, por tanto, eso si hacemos, tenéis que hacer bien la suma de fracciones, es 5 partido de 20 y recordar ahora que multiplicamos 20 por 1 entre 5, 20 entre 5 es igual a R23. Esa es la resistencia equivalente de estas dos. Como ya tenemos la resistencia equivalente, la voy a indicar ahora en este circuito. Estamos simplificando el circuito. Este circuito es equivalente al anterior. Si os fijáis aquí, la resistencia 1 es 2 ohmios y la suma de estas dos, la resistencia equivalente, lo hemos calculado, es 4 ohmios. Bueno, y ahora es muy sencillo calcular la resistencia porque como ya están en serie, pues es solamente la suma, 6 ohmios. Esa es la resistencia equivalente de este circuito. Y como veis, lo podemos resumir aquí. Ese circuito del inicial, del principio, lo podemos resumir en este. La resistencia equivalente es 6 ohmios y la diferencia de potencial, como hemos dicho, es 30 voltios. Bueno, ya tenemos la resistencia equivalente. Ahora podemos calcular la intensidad que circula por cada circuito y también la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. Vamos a empezar con la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. Como ya sabéis, la diferencia de potencial en un circuito en serie es la suma de la diferencia de potencial en cada resistencia, y cuando el circuito está en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en las resistencias. Bueno, pues para calcular la diferencia de potencial en cada resistencia podemos usar la ley de Ohm. Si aquí calculamos la intensidad, podemos calcular la intensidad de este circuito por la ley de Ohm, porque conocemos la diferencia de potencial y la resistencia. Pues podemos calcular la intensidad, esta intensidad I que circula por el circuito será I es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia equivalente, es 5 amperios. Por tanto, la intensidad que circula por este circuito es de 5 amperios. Si queremos calcular ahora la diferencia de potencial, pues tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que empezar desde el último que hemos calculado e ir hacia atrás. Aquí la diferencia de potencial es 30 voltios. Ahora vamos a calcular la diferencia de potencial en esta resistencia R1 y en esta otra resistencia. Como ya he dicho, como están en serie, esta diferencia de potencial es la suma de la diferencia de potencial que hay en esta resistencia y la que hay en esta resistencia. Y para eso vamos a aplicar otra vez la ley de Ohm. Como tenemos aquí la intensidad, esta intensidad es de 5
5 amperios y esta resistencia es de 2. Por tanto, V, si despejamos de aquí V de la ley de Ohm, V es I por R. En este caso será I sub 1 por R sub 1. Aquí será I sub 1 es 5 por R sub 1 que es 2. 5 por 2, 10 voltios. ¿Eso qué significa? Que la diferencia de potencial, como tenéis aquí en esta resistencia, en los extremos de esta resistencia es de 10 voltios. Por tanto, aquí tiene que ser de 20 porque la suma de las dos tiene que dar 30, pero lo podemos comprobar. Aquí la intensidad también es la misma que en esta resistencia porque en un circuito en serie las resistencias, las intensidades son la misma. Entonces aquí calculamos 4 la resistencia por la intensidad que es 5, lo vemos aquí por la ley de Ohm otra vez, 4 por 5 y efectivamente, como hemos dicho, nos tiene que dar 20 voltios porque la suma de las dos tensiones nos tiene que dar esta de aquí, 30. Bueno, ya tenemos la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia, porque si vamos hacia atrás, pues aquí la diferencia de potencial sigue siendo 10 y aquí, como ahora están en paralelo, cuando tenemos un circuito en paralelo, la diferencia de potencial es la misma en cada resistencia. Entonces, en los extremos de cada resistencia, la diferencia de potencial será 20 voltios en el circuito inicial que teníamos. Bueno, si ya tenemos la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. En R1 será 10 y aquí será 20 voltios. Y luego tenemos que calcular la intensidad que atraviesa cada resistencia. Pues otra vez vamos a aplicar la ley de Ohm y como ya conocemos aquí la diferencia de potencial y conocemos la resistencia, pues podemos calcular la intensidad. Hemos dicho que aquí I sub 1 es 5, lo hemos calculado al principio, I sub 1 es 5, lo podemos comprobar. I sub 1 será V sub 1 entre R sub 1, 10 entre 2, 5, ¿vale? 10 entre 2, 5. Ahora, esta de aquí, ¿cómo será? Pues será V2, que es 20, entre también 20 será 1 amperio. Y la otra, pues será 20 entre 5, 4 amperios. Es decir, por la ley de Ohm tenemos que hacer, la intensidad es V, la diferencia de potencial entre R. Como veis aquí, si os fijáis, las intensidades en un circuito en paralelo, la intensidad total es la suma de las intensidades. Por tanto, como aquí en el circuito inicial hay una intensidad de 5 amperios, pues la suma de estas dos intensidades, I sub 2 y I sub 3, nos tiene que dar 5. Y efectivamente, esta hemos calculado es 1 y esto es 4 amperios. Entonces todo nos coincide y todo está bien. Como veis, pues primero calculamos la resistencia equivalente, vamos simplificando el circuito y luego volvemos otra vez hacia atrás para calcular la diferencia de potencial y luego calculamos las intensidades. Bueno, el ejercicio que os voy a dejar es más sencillo porque solamente está en paralelo y es similar al ejercicio que tenéis aquí resuelto, que el otro día también os expliqué y lo tenéis ahí en el libro. Por tanto, aquí pues tenéis que simplificar, tenéis que unir las tres y calcular lo que os pide. Se hace de forma muy similar a esta. Y este circuito mixto, bueno, lo he resuelto para que veáis cómo se resuelve un circuito mixto.